que profesionales, no importa de qué edad, 25, 30, no importa la edad, o como yo, 60 años, si es que no nos actualizamos en conocimientos y si no nos actualizamos en herramientas y ojalá herramientas futuristas, posiblemente estamos preparados para un mundo que ya no existe. Conclusión, si yo después de 35 años de vida profesional no me he actualizado y no me he preparado, estoy listo para un mundo que ya no existe. Yo conocí un mundo hasta el año 2020 y ahora estamos viviendo un nuevo mundo. Así que es mandatorio, obligatorio que estemos preparados. Ok, me han invitado a que hable sobre QFD. Y listo, pues vamos a hablar de QFD. Vamos a mencionar por qué esto de casita de calidad, ya van viendo de que se parece a una casita y por eso lo denominan así. Tiene varios nombres esta herramienta, ¿no? Quality Function Deployment, por eso le llamamos QFD, o el despliegue de la función de calidad, pero coloquialmente la gente le conoce con mucho cariño como la casita de calidad. Así que yo me he portado aquí grosero y le he puesto casa de la calidad, cuando en realidad lo conocen como casita de la calidad, ¿ya? Antes de hablar de qué es el QFD, asunto que ustedes ya saben, pero lo voy a revisar ahí en unos minutitos, ¿ya? No tengo control del tiempo, no tengo reloj, así que si alguien, en este caso Arabella o Ernesto, me van contando cuando falte 10 minutos, genial. Primero voy a contar una historia que a través del contar esta historia que me va a tomar unos 3 minutos, yo voy a destacar los elementos fundamentales del QFD. Así que no es una historia cualesquiera, es una historia QFD. Trabajé como gerente de calidad para la multinacional Navisco, que ahora se llama Mondelez, la segunda empresa más grande del mundo en la empresa de alimentos. Y ahí aprendí yo esta herramienta y muchas de las cosas que aprendí hasta el año 2000. Navisco tiene una característica a nivel mundial, o tenía. No podemos ser segundos en ninguna parte del mundo, esa era una característica. Tenemos que ser líderes del mercado en el que actuamos. Qué cosa más relevante, ¿no? Líderes en el mercado en que actuamos. Y si somos segundos, mejor cerramos el kiosco. Qué espectacular forma de presionar a la gente a que piense diferente y a que busque la excelencia como un estado natural. Entonces, en el año 96, la historia empieza en que Nabisco tenía con su galleta Ritz. Ritz es una de los íconos de esta multinacional, igual que la abuelita de las galletas, que es Oreo, ¿no? Y resulta que nosotros teníamos en el Ecuador el 14% de participación de mercado, cuando la competencia, en ese caso, la Universal Ricas, tenía el 80% de participación de mercado. ¿Sí? Voy a continuar con la historia, pero entre paréntesis les digo, cualquier persona que tenga una pregunta, que se le ocurra una pregunta de cualquier tipo, por favor se comunica con nosotros a través del chat. Y en los últimos minutos, Arabella o Ernesto van a leer esas preguntas y las vamos a contestar. No esperemos a que se termine la conferencia, el webinar, más bien vamos, la pregunta que asoma la van digitando, ¿ok? Listo. Decía, Ritz de Navisco, 14% de participación de mercado, Ricas de la Universal, el 80% de participación de mercado, año 96. Eso, dicho una palabra groserota, eso era una vergüenza para el concepto que manejaba mundialmente Navisco, líderes en los mercados en que actuamos. Así que se tomó la decisión de aplicar QFD. ¿Sí? Aplicar QFD y finalmente se hizo toda la estructura, por eso este caso me ayuda mucho. Entonces, un estudio de mercado, una prueba ciega, niños, jóvenes, adultos, viejitos, ¿ya? Que de alguna manera probaban la galleta. Prueba ciega quiere decir de que no veías tú qué marca es de esa galleta. Los tubitos de 85 gramos, que de seguro los abuelitos de ustedes o los papás compraban, a lo mejor algunos de ustedes también lo hacen. Resulta que hicimos prueba ciega, o sea, no se sabía cuáles Ritz, no sabía cuáles Ricas, y analizamos la primera cosa, las 10 características de calidad de una galleta, elemento fundamental en QFD, saber cuáles son los requerimientos, cuáles son las características de calidad. Entonces voy a decir dos o tres. La característica más importante de una galleta de sal es que sea crocante. Si no es crocante la galleta, tú no la compras o tal vez. Bayardo, perdón, está silenciado. Bayardo, un momento, estás silenciado.
Pero curiosamente yo no topé ningún botón. ¿Ya? No sé si ahora sí me escuchan. Sí, 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 ahí te escuchamos bien. Listo, ok, qué pena. Repito, mis manitos están acá, no topé ningún botón. Ya, ok, continúo. Entonces, las características de calidad, no solamente de una galleta, de cualquier producto, previo, no a hacer un estudio QFD, previo a cualquier cosa, previo a empezar un negocio, previo a querer modificar un producto, previo a cualquier cosa, tú debes tener claro que un servicio o un producto debes tú saber cuáles son las características de calidad. O sea, qué expectativa, qué espera el cliente de ti. En el caso de que tú seas el que fabrica las galletas, tú deberías saber de que el cliente espera de ti 10 cosas. ¿Ya? Primero, que tu galleta sea crocante. Segundo, que tu galleta sea saladita. Tercero, que el color sea doradito. Cuarto, que cuando tú comes esa galleta te genera una sensación muy chévere en tu garganta, en tu paladar. Es como cuando tú comes determinados productos que te generan ansiedad por seguir comiendo. Ejemplo, el chocolate. Ejemplo, el canguil cuando vas al cine. O ejemplo, de pronto, no sé, un producto que te gusta y que no puedes parar de comer. Entonces, mandatorio, tú debes tener película clara de cuáles son las características de calidad del producto o del servicio, que no solamente vas a hacer un estudio QFD, sino que quieres salir a la venta o quieres romper el mercado. Ok, se hace la prueba ciega y curiosamente, la galleta que tenía el 14% de participación de mercado, ustedes ya saben cuál es, resulta que ganaba en 9 de las 10 características. A mí me resultó confuso, yo no soy un mercadólogo, yo soy un hombre de producción, de calidad. Pero para los señores de marketing les resultaba muy clarísimo. Decían que en la que perdemos, en la característica que perdemos, esa es la clave para los clientes. ¿En qué perdíamos? Perdíamos en el número de galletas que tenía el tubito de galletas Ritz. O sea, el tubito de galletas ricas, quise decir, era más larguito y tenía 4 galletas más. Pero pesaba 85 gramos. Entonces, en calidad de encargado de producción, a mí me dieron el proyecto QFD. Y el proyecto consistía en hacer cosas que suenan contradictorias, que también es un concepto QFD. Trabajar con las cosas contradictorias. Aquellas cosas que cuando tú las escuchas, dices tú, eso es imposible. Y te niegas a creer que hay una posibilidad de ponerlo bajo control. Resulta que a mí me dieron el encargo de, sin modificar el peso, la variable peso 85 gramos, yo ponga al menos 4 galletas más en el tubo. Entonces yo decía, eso es imposible, porque si pongo 4 galletas más se va a modificar el peso. ¿Ya? Y me decían que no modifique el precio y de ser posible que le baje el precio. Entonces yo dije, es 2 veces imposible. ¿Ya? Entonces decía, son características contradictorias que no tienen sentido. Entonces tuvo que el señor John Cartwright, el número 1 de la empresa, llamarme y convencerme de que ese es un proyecto vital para la organización y que yo debía resetear mi cerebro para decir, vea, eso que es imposible, este momento es imposible. Pero si junto a mi equipo de trabajo puedo encontrar una alternativa. Eso es QFD. Desafiar aquellas cosas que parecen imposibles. Dar cabida ahí, investigación, de desarrollo y la I chiquita, la innovación. Por eso digo que es una herramienta futurista. ¿Ya? La historia termina cuando después de 6 meses de trabajo logramos sacar un tubito. Le puedes preguntar a tu abuelita, a tu abuelito, a tu padre. Duró muchos años este tema. Se logró aumentar 6 galletas en el tubo que pesaba 85 gramos y se logró bajar el precio de la galleta. No te cuento el fondo de la historia porque sería como darte la receta de la Coca-Cola, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces no te lo voy a decir, pero lo logramos, ¿ya? Lo logramos y ahí no termina la historia termina en que el 14% de participación de mercado inmediatamente, en poquísimo tiempo, llegó a ser el 51% de participación de mercado. La gran pregunta es, ¿tú te animarías a un proceso QFD serio si es que vas a subir 37% de puntos de participación de mercado? La respuesta es, por supuesto. 6 meses de trabajo con técnicos ecuatorianos, sí, que logramos sacar adelante un proyecto simplemente espectacular. Listo, cierro el paréntesis, se acaba la historia y comento elementos vitales de QFD.
El despliegue de la calidad, leo en voz alta, es un procedimiento para traducir la voz del cliente. Usualmente cuando estoy en el aula física, a la gente le pregunto, ¿qué significa esto de traducir? Y obvio, ustedes ya saben, normalmente la gente no te comenta las cosas, el cliente tuyo, el potencial cliente tuyo, usa un lenguaje extremadamente coloquial. Por ejemplo, la gente dice, a mí me gusta que la galleta de sal haga crack el momento de morder. Listo, entonces eso quiere decir traducir la voz del cliente. Entonces el técnico, el experto dice, a la gente le gusta que haga crack la galleta el momento de morder. Entonces eso tiene que convertirse en una característica de calidad. Y el técnico dice, esta gente está hablando de crocancia, ¿ya? Y obvio hay que poder identificar qué punto de crocancia es el adecuado. Humedad igual 2.8% da el nivel de crocancia adecuado. Si es que la humedad es del 20%, esa galleta no sirve, es demasiado suavecita. Y si esa galleta tiene el 1% de humedad, los crocantes son tus dientes, porque la galleta está demasiado dura. ¿Ya? Ok, entonces, traducir la voz del consumidor en parámetros de diseño. La historia que te acabo de comentar fue traducirla en parámetros de diseño, o sea, que producción, que calidad, que investigación y desarrollo determine o rediseñe la galleta para entregar lo que el cliente quiere. El cliente quiere que le pongas más galleta. El cliente quiere que la galleta sea más crocante. El cliente quiere, etcétera. ¿Sí? Que se puedan desplegar horizontalmente a través de los departamentos de planeación, ingeniería, manufactura, etcétera. En definitiva, si sabemos el concepto de cadena de valor de una organización, la idea es de que cuando tú tienes una película medianamente clara, o mejor dicho, cuando tú tienes un desafío que no está claro, todos los integrantes de la cadena de valor, o sea, el área comercial, el área de marketing, el área de producción, el área de etcétera, incluyendo a mecánicos expertos, obreros expertos, supervisores expertos, se suman a este equipo QFD y entre todos van diseñando, ¿sí? Lo que está buscando el cliente, a pesar de que de entrada no sabemos cuál es la respuesta. A la respuesta la construimos, ¿ya? Ese es el desafío y eso es lo que a la gente no le gusta, ¿ya? Por eso no usan tanto la herramienta QFD, porque curiosamente nos obliga a pensar y nos pone en evidencia muchas limitaciones que tenemos y nos obliga a estudiar y nos obliga a quedarnos en la tarde a repensar algo que es muy cómodo hacer siempre lo mismo. ¿Ya? Escuché alguna voz, no sé si alguien quiere preguntarme algo, perdón. Listo, continúo. El QFD consiste en un mecanismo para identificar y optimizar requisitos conflictivos de diseño. El tema requisitos conflictivos de diseño se refleja cuando te mencioné el ejemplo de Ritz, que me sirve mucho, ¿no? El tema precio, el tema número de galletas, el tema peso, esas diferentes características que resultan medio conflictivas. La idea del QFT te desafía a eso. El QFD, quise decir, te desafía a que identifiques y optimices requisitos conflictivos de diseño y, obvio, puedas controlar estas características críticas de calidad a través de lo que te estoy contando, ¿sí? Que se reúna el equipo, que se reúna todos los integrantes de la cadena de valor, que pensemos en voz baja y en voz alta, que discutamos y finalmente, eureka, que se haga la luz. Algo que parecía tinieblas, finalmente asoma ahí una persona genio, y finalmente entre todos redondeamos la idea. No se olviden, inquietudes que vayan teniendo, por favor me las van formulando. Otro elemento fundamental de QFD es lo que nos dice el modelo de Kano. ¿Sí? Esto nos va a ayudar y nos va a ayudar mucho. Ya no entiendo por qué no es tan famoso este modelo de Kano, pero nos obliga a que seamos futuristas. ¿Qué nos dice el modelo de Kano? Kano en el eje de las X te habla del lado izquierdo el incumplimiento, en el lado derecho del eje de las X el cumplimiento. Sí, estoy por acá, si me siguen con el cursor. En la parte de abajo el nivel de muy insatisfecho y en la parte del eje de las Y el nivel de muy satisfecho. Y Kano nos dice que hay tres niveles. El uno, el de calidad obligada. Mira la cara que pone este señor, haz cuenta que soy yo, porque recibí un producto que de alguna manera ni siquiera cumple lo básico. Ni siquiera cumple lo básico. Ya aquí están.
ni siquiera. Entonces, por supuesto, si ni siquiera cumple lo básico, yo me siento muy mal, me siento insatisfecho. De pronto, es como cuando uno va al aeropuerto y le dicen que el avión va a salir a las 7 de la mañana y el avión no sale 7 de la mañana. Ya, es lo mínimo que debe hacer el avión, salir puntual. ¿Por qué? Porque tú compraste a las 7 porque tienes una reunión a las 8:30. Entonces, ¿qué tal si el avión tuyo sale no a las 7, sino a las 10 de la mañana? Y resulta que tu reunión era de 8:30 a 10. Listo. Entonces, el nivel en el que tú te pones, al apenas cumplir la calidad obligada, apenas cometes un error, estás en una zona de mucha insatisfacción para la gente. Hay un nivel de comportamiento que recuerda que el comportamiento de la gente va mutando, va cambiando los hábitos y uno tiene que seguir pie juntillas en esos cambios que hay, más aún en esta época, ¿no? Las cosas han cambiado dramáticamente. El mercado ha cambiado mucho. Los hábitos del consumidor han cambiado mucho. Entonces, Cano nos dice, ese comportamiento en el caso actual, de pronto cambió dramáticamente. Y tú tienes que seguirle pie juntillas para poder llegar a tener esta satisfacción del cliente, que repito, es como un ser vivo. El cambio de hábitos es como un ser vivo, muta, cambia, ¿ya? Pero cuando Cano te dice, no es suficiente solamente que le sigas pie juntillas al cambio de comportamiento, al cambio de hábitos, sino más bien que hagas cosas inesperadas, que es la etapa de encantamiento. O sea, si tu cliente del 14% de participación de mercado no te pidió que le des 6 galletas más, no te pidió que le hagas a la galleta más crocante y no te pidió que le bajes el precio y tú haces todas las cosas juntas, entonces entras en esa fase de encantamiento y la gente no solamente está muy satisfecha, está encantada contigo porque tú le estás brindando cosas que no le ofreciste y que curiosamente ni siquiera te pidió. Él solamente dijo, me encanta que la galleta haga crack el momento de morder, ¿ya? Y tú le entregas lo que estamos comentando, ¿sí? Espectacular, ¿no? Ok, hay 8 requisitos, ustedes lo saben, lo vamos a ir viendo muy rápidamente, porque ustedes conocen esta temática, ¿ya? Construyendo una tacita de café. Los conceptos, la teoría uno lo tiene que saber, pero a mí me parece muy aburrido hablar de conceptos. Nos vamos a hablar de tomar café, ¿ya? Hacer una excelente taza de café, asumamos de que somos cualquiera de las empresas famosas que venden café, inclusive a nivel mundial, muchas de ellas muy emproblemadas, ¿no? Con muchos problemas, cerrando tiendas al más en cantidades escandalosas, ¿no? Hacer una excelente taza de café a través del despliegue de la calidad. El despliegue de la calidad, y eso ustedes lo saben, empieza con el desarrollo de la lista de objetivos, lo que acabamos de decir, ¿no? Aquí los llamamos los qués, ¿ya? Estos qués, de alguna manera, ¿sí? Son los requerimientos o son la voz del cliente. En una primera instancia, es relevante que uno, antes de hacer la encuesta masiva, es súper importante que uno se siente con expertos, ¿sí? Que se siente con expertos, digamos, gente, si quieres verlo así, catadores de café, si quieres verlo así, debe haber de pronto algún término más específico, o de pronto gente como Bayardo, como yo, que somos cafeteros, o sea, antes de sentarnos a hacer algún trabajo, digamos, 7:30 de la mañana en la oficina, yo primero me tomo un café, a media mañana me tomo un café, sí, antes de empezar este webinar me tomo un café para concentrarme. Entonces, yo me considero un experto en café, ¿ya? Entonces, sería genial que a mí me pregunten en una primera instancia, oye, Bayardo, ¿cómo te gusta el café? Y así por el estilo, de un determinado grupo de expertos en el producto o en el servicio que estamos tratando de ofrecer, que estamos ofreciendo, ¿sí? Entender con nitidez cuáles podrían ser las características igual que las galletas, ¿ya? Los que es generalmente son características deseables, pero no son de por sí directamente sujetos de acción. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que necesitan un desglose adicional. Sí, aunque siempre le debe seguir un cómo. Sí, aunque siempre le debe seguir un cómo. ¿Ya? Entonces de eso se trata esto, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, esta fase, recuerdan, en el QFD hay una serie de fases, ¿no? Esta fase es una fase cualitativa. Vamos a ver muy rápidamente los requerimientos, una vez de que tienes tú la película clara, estas características, ¿sí? Vas a una segunda fase, vas al mercado y obtienes directamente la información del cliente. Vamos a asumir de que ya fuiste al mercado, ya obtuviste la voz del cliente, ya sabes lo que te piden,
¿ya? Y de pronto, siguiendo hablando de la tacita de café, te piden que la gente te puede decir, ve, a mí me gusta el café calientito, a mí me gusta el café que cuando tome en la mañana me despierte, a mí me gusta que sea rico en sabor, a mí me gusta que tenga buen aroma, a mí me gusta bla, bla, bla. Son los requerimientos para una tacita de café. Estos requerimientos podrían ser para diseñar el celular del futuro, podrían ser para diseñar el auto del futuro, podrían ser para diseñar la casa del futuro, podrían ser para diseñar el conjunto habitacional del futuro, etcétera. En este caso estamos hablando de algo en extremo simple, que es una tacita de café, ¿no? Simple pero delicioso. ¿Ya? Entonces aquí aparece un concepto, una fase cuantitativa. Recuerda que acabamos de superar una fase cualitativa. Entramos a una fase cuantitativa que es ponerle un valor a esta característica o a este requerimiento. O sea, que la gente diga, a mí me gusta el café caliente y si no me das caliente, yo no compro tu café. Por eso el grado de importancia en el caso de mi ejemplo es 5. La gente dice, si no me das café caliente, no te voy a comprar. ¿Ya? Entonces en eso trata de no equivocarte. ¿Ya? Etcétera. Entonces, este grado de importancia es vital. ¿Por qué? Porque representa la importancia sobre la decisión de compra del cliente. El cliente te está diciendo, si no me das el cafecito caliente, no te compro. Grado de importancia del café en términos genéricos, 5. Se expresa en una escala de 1 al 5, donde 1 significa que la característica es irrelevante, ¿sí? En la decisión de compra hay 5, que es extremadamente importante. Entonces, mira, a esa fase cualitativa de cuáles son los que es, le sumas una característica, una fase cuantitativa de cuánto le califico. QFD siempre te califica de 1 a 5, excepto en alguna situación en particular. Decíamos de que los QEs requieren un mayor despliegue, ¿sí? A ese despliegue de QEs se le denomina los comos, ¿no? Los QEs generalmente requieren definición adicional. Los comos son refinamiento de los requisitos del consumidor. No son por sí solos directamente sujetos de acción, me refiero a los QEs. Entonces, se hace importante que nosotros trabajemos en los QEs y trabajemos en los comos. Y vamos a hacer un mayor detalle. También, en paralelo, en esta fase cuantitativa, debemos evaluarle a nuestro competidor. Hablando ya del producto, si regresas al ejemplo, al comienzo hablamos solo de las galletas de sal y en esta fase hablamos de las galletas de sal llamadas ricas de la Universal y las galletas de sal llamadas Ritz de Nabisco, el ejemplo del año 96. Y finalmente el cliente te califica. O sea, por un lado te dice que la característica de calidad que tenga crocancia es 5, pero ahora te dice tu producto tiene un valor de 4 y tu competidor tiene un valor de 2. Ya es más específico, ¿no es cierto? De esta evaluación competitiva, según el cliente, ¿ya? Luego nos vamos a los comos. Hay un montón de metodologías para definir estos comos. Ustedes de seguro saben una, yo puedo saber otra, pero eso no importa. Lo interesante es que definimos, le estamos desplegando al qué y al cómo, y finalmente entendemos que hay una interacción. Aquí vamos a ver un ejemplo, ¿no? Sigo con la tacita de café, no se olviden, así que sírvase en su tacita de café si tienen a mano. Dice, el qué es, vea, a mí me gusta que la tacita de café sea calientito, ¿ya? Habrá que identificar, ya veremos cómo, cuánto significa calientito, ¿no es cierto? Pero los cómo son, ¿cómo voy a medir que sea calientito? Es la temperatura al momento de servir, que tiene que ser de pronto un valor especificado, validado. Ve, a mí me gusta que sea 75 grados. Vamos a definir qué dice la gente y finalmente termina siendo el ganador. 75 más menos 1. Listo. Eso también te mide el QFD, ¿no? El mantenimiento de calor quiere decir que el material del cual está hecho la tacita me permita que dure la temperatura calientito, me invento 10 minutos. ¿Ya? Entonces, el material que te permita usar 10 minutos. Y así por el estilo, hacemos lo mismo con todos los qués y todos los cómo, ¿no? ¿Ya? Y finalmente hacemos un cruce de qués y un cruce de cómo, y llegamos a nuestra matriz de relaciones, que ustedes saben perfectamente de qué se trata, ¿no? Aquí interviene la famosa relación fuerte, relación media y relación débil, ¿no es cierto? Y cuando ya tienes tú construida tu matriz de relaciones, es importante que hagas una nueva revisión, un nuevo cruce de qué es y cómo, porque de pronto en el análisis previo se te escapó. Esto es súper importante y hay que tener mucho cuidado. Primero, mucha creatividad,
cuando determinas los cómo, porque ahí se ve la innovación, se te ve tu creatividad. Y las ideas fuera de contexto, fuera de la caja, son súper bienvenidas en esta fase. Es una fase, por eso digo que el QFD es una herramienta futurista que se basa en la creatividad, primero del cliente para pedirte cosas y segundo, del técnico para darte respuestas. En este caso, los qués determinan los clientes y los cómo determinan los técnicos de la organización. ¿Ya? Entonces, vamos a asumir de que nosotros esto ya lo definimos, ¿sí? Ahora sí es importantísimo que pongamos una... recuerda que los cómo es como es como un requerimiento técnico, es un tema técnico y cada uno de ellos debe tener un valor. Entonces tienes que ponerle, haz cuenta como un indicador de control, ¿no? Le pones un valor. Ya el precio de venta le pones un valor, el volumen le pones un valor, al mantenimiento, etcétera. Le pones un valor. De eso se trata esta fase de la casita, ¿no? ¿Ya? Entonces, el flujo de información va de qué a cómo a través de la matriz de relaciones y luego van los que se denominan el QFD, los cuantos. ¿Sí? Es un indicador más un valor. Al menos un valor. Hay ocasiones en donde va más de un valor. ¿Ya? Entonces, seguimos construyendo la casita y entramos a nuestra matriz de correlaciones, ¿no? Este es el techo de la casita de calidad. Aquí asoman cosas muy relevantes. A veces en el aula nos parece esto como tedioso, pero resulta que termina siendo relevante. Recuerda siempre el ejemplo de Ritz. Las variables, precio, peso, número de galletas podrían ser contradictorios. Y esto es lo que se ve en el techo de la calidad. Y aquí vemos las correlaciones fuertemente positiva, negativa y fuertemente negativa, en donde una correlación positiva es el mejorar un cómo, posiblemente le ayuda a la mejora de otro cómo. O sea, es como las amiguis, ¿no? Que se juntan las amiguis y todo cambia de color. O se juntan los panas y todo cambia de color. O sea, pero ¿qué pasa cuando una persona no le soporta a la otra persona? O sea, hay una correlación negativa. El mejorar un cómo puede afectar de manera considerable a otro cómo. Sí, recuerda, número de galletas con el precio, número de galletas con el peso, que termina siendo contradictorio, pero el desafío está ahí, en cómo logras. Por supuesto, lo que hicimos es bajar un poquitín el peso de cada una de las galletas sin que afecte a la vista. O sea, tú miras una galletita y te parece que es la misma que tenías anteriormente, pero curiosamente la nueva galleta es más liviana. ¿Ya? Es por eso que al ser más liviana, entra menos materia prima, ¿sí? Y tú puedes darte el lujo de aumentar el número de galletas y puedes darte el lujo de disminuir el precio, porque estás consumiendo menos materiales. Y curiosamente el impacto fue que la crocancia de la galleta resultó impactante, en positivo. Y todo partiendo de esta matriz de correlaciones que sonaba que las cosas son lo clásico que uno dice cuando alguien te invita a salirte de la norma. Dices, eso es imposible. ¿Cuánto pensaste? Ni un segundo. Simplemente lo dices, esto es imposible. Y ahí está el error. Ahí. El momento que tú dices que esto es imposible, ahí empieza el error. QFD te invita a que digas, ven, no sé la respuesta ahora, pero dame unos días y de seguro con mi equipo de trabajo encontraremos algo, ¿no? ¿Ya? Si alguien me ayuda con el tiempo, yo le agradezco muchísimo, por favor, si me dicen cuánto me falta, gracias. Unos 10 minutitos más. Listo, ya. Entonces, esta evaluación, como decía, es una parte muy sabrosa de la herramienta QFD, porque te desafía, te invita a que pienses diferente, que es la parte en donde posiblemente todos los empresarios pecamos, porque nos metemos en un círculo de confort demasiado elevado. ¿Por qué? Porque sabemos las respuestas a todas las preguntas, porque así lo hemos venido haciendo, porque sabemos hacerlo así, porque me han preguntado 1000 veces y yo he contestado lo mismo. Y ahora curiosamente me preguntan algo que no sé la respuesta. Me dicen, oiga, ¿y cómo le aumento 6 galletas más sin bajarle el precio? ¿Sí? Sin bajarle el peso. ¿Cómo lo hago? Yo soy el jefe, entonces me da vergüenza decir que no sé. Entonces, para evitarme la vergüenza, yo digo, eso es imposible. Y me saco el problema rapidísimo. Sí, entonces el desafío es cuando alguien atenta contra una situación de normalidad, de aparente normalidad. Recuerda que lo normal no es igual a lo correcto.
Lo normal significa que así lo haces habitualmente, pero no necesariamente significa que eso es correcto. Entonces te están desafiando. Eso a la gente, curiosamente, no le gusta. Y el desafío es de que debería gustarnos. Sí, cuando nos pregunten algo que no sabemos la respuesta, nos debería encantar. O sea, le deberíamos tratar súper bien a ese funcionario inquieto que nos hace preguntas que nosotros no sabemos la respuesta. Es como los niños. Los niños, en el caso de mi casa, le hacen preguntas que a la mamita le parecen incómodas. Entonces ella dice que conteste esa pregunta el papá. A mí como me encantan las preguntas difíciles, entonces yo me tomo tiempo y hablo con mis niños. Yo soy papá abuelo, tengo hijos pequeñitos, ¿no? Tengo uno de 11 y otro de 5 años. Y me parece espectacular manejar generaciones diferentes, ¿no? Generación de alguien que tiene 60 años, hijas que tienen 30 años, e hijos chiquitos. Espectacular porque uno puede de ellos aprender muchísimo, igual que lo que estamos tratando de transmitir acá. Listo. Entonces, finalmente, sí, recuerda que esto ya es la parte final de tu casita de la calidad, ya has construido el techo, ya has identificado ideas creativas, ya has calificado absolutamente todo, y tu casita termina totalmente construida y entras a una fase que es la de evaluar tu casita de calidad, ¿no? Hay 7 pasos de diagnóstico en donde vas definiendo cuáles son los aspectos más relevantes y curiosamente esta casita que termina siendo muy grande a veces, necesitas una hojita A3 para ser más específico. Cuando ya aplicas el diagnóstico de tu casita de calidad, sí esa casita disminuye en tamaño una barbaridad. ¿Por qué? Porque en realidad vas determinando los qués más importantes, los cómo más importantes. Y si tu casita está bien hecha, probablemente termine no con 10 qués con los cuales empezaste, sino termine con 2 o con 3 qués. Hablo de 3 requerimientos, hablo de 3 características de calidad. Y en lugar de tener a veces 30 comos, porque la iniciativa y la creatividad te dio para eso, terminas igual con 4 o 5 comos. Entonces terminas con una casita totalmente reducida, que es totalmente manejable. Cada uno de esos cómo se puede convertir en un proyecto de acción. O sea, ¿cómo logro esas cosas contradictorias? Sí, que te vengo insistiendo porque me parece que es la parte medular. ¿Cómo logro interactuar entre el peso, el número de galletas, el precio, bla, 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 cómo? Y ese es el desafío que se convierte en el subproyecto QFD para sacar adelante el desafío, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, finalmente, terminas de hacer ese diagnóstico de 7 pasos y llegas a la eureka, porque en el caso nuestro de RITS nos tomó 6 meses. Si te metes a la página web de Q Consultores, www.qconsultores.com, y si te metes a servicios nueva normalidad, vas a ver el caso concreto de una fábrica de chifles. El de las galletas Ritz es un caso del año 96. El de los chifles es un caso del año anterior. ¿Sí? Un caso del año anterior en donde, ¿cómo? Te cuento ahí la historia de un caso de una empresa ecuatoriana, igual que Navisco, digamos, en el caso nuestro, trabajamos para Navisco Ecuador. En este caso es una fábrica de chifles en donde transformamos radicalmente al chifle que valía $3.15 el kilo y lo bajamos a menos de $2 el kilo. ¿Sí? Y un chifle que antes se vendía con cáscara, ahora lo vendemos sin cáscara. Digo al revés. Antes lo vendíamos sin cáscara, como el chifle convencional, y ahora, aparte de venderlo en diferentes tamaños de alto del chifle, también vendemos el chifle con cáscara, que termina siendo un chifle gourmet, que curiosamente cuesta menos para el productor y lo puedes vender a un mayor precio. Eso es QFD. ¿Sí? Listo. No les aburro más. Me pidieron que trabaje el tema en 40 minutitos. Creo que hemos llegado a los 40 minutitos y estaría muy abierto. Si me ayuda alguien, por favor, con qué preguntas me han hecho, yo con muchísimo gusto procedo a contestar. Hasta ahí mi conferencia. Muchas gracias, Bayardo, pero por el momento no tenemos preguntas. Alentamos a todo el aforo a hacer alguna pregunta, alguna duda que tengan hacia Bayardo o hacia la exposición también. Bueno, si no hay preguntas del auditorio, le vamos a pedir a Ernesto y a Arabela que se inventen por ahí una pregunta. Y si no, me invento yo. ¿Hay alguien asomó de pronto con alguna pregunta? ¿Puede ser?
Sí, tenemos una pregunta de Adelante. Julián. Dice, ¿esta casita de la calidad puede ser aplicada a servicios? La respuesta es sí. O sea, esta casita de calidad básicamente tiene algunos requisitos. Un requisito sería ideal de que el producto de alguna manera exista y queramos hacer una innovación. Sería ideal de que ese producto tenga un competidor y sería ideal que o ese producto o ese servicio existan. Por decir algo, o sea, tú podrías tener, recuerda que la tacita de café podría convertirse en comparar el nivel de servicio de la empresa A, llámese Juan puntos suspensivos, o llámese Swing puntos suspensivos, son dos competidores y podrían hacer una casita de calidad si tú eres el dueño de una de las empresas y comparar al un proveedor del servicio, Juan puntos suspensivos, con Suite puntos suspensivos, y finalmente decir, ¿por qué la gente prefiere ir a un sitio versus el otro sitio? Y podrías tú ahí analizar otro tipo de elementos, ¿sí? En el servicio, hablo ya de la cafetería como tal. Me salgo de la tacita de café que es producto y me voy a la cafetería como tal que ya es un servicio. Entonces, ahí yo no hablaría de que me gusta que el café sea calientito, me gustaría que tenga buen olor, buen aroma, no. Ahí hablaríamos ya, por ejemplo, de me gusta el ambiente, ¿sí? Me gusta que sea el ambiente exclusivo. Me gusta que haya una música ambiental. Me gusta que tenga oportunidad de conversar con mi amigo. Me gusta de que haya tranquilidad. Me gusta que haya una variedad de productos. Me gusta que haya pastelería. Me gusta que haya diversidad de cafés. Me gusta que así como hay un café normal, también haya un café con whisky, etcétera. O sea, ya empiezas a ampliar, porque obvio, te sales de un tema específico, tacita, a un tema grande que es el servicio de una cafetería. Sí, me gusta que no se demoren tanto tiempo, me gusta, etcétera. Conclusión, la casita de la calidad sirve para productos y sirve para servicios. Y de hecho hemos realizado este tipo de cosas, por ejemplo, para hosterías, por ejemplo, para restaurantes, para discotecas, para cafeterías, etcétera. Muy amable por tu pregunta, esa es mi respuesta. Gracias, Gallardo. También nos preguntan que cada cuánto tiempo es recomendable hacer el análisis QFD en una empresa. Que esa pregunta es súper interesante. Es como cuando yo me he topado con empresas que tienen 40 años de existencia y cuando les digo me gustaría ver el nivel de satisfacción de tus clientes, me dicen no hemos hecho nunca. Y cuando les pregunto y me gustaría saber el clima organizacional de la empresa, me dicen, ¿sabes qué? No hemos hecho nunca. Caramba, 40 años, o sea, ¿y cómo así has resistido tanto tiempo? Ahora entiendo por qué estás a punto de cerrar, ¿no es cierto? Porque no tienes ni idea el nivel de satisfacción de tus clientes y no tienes ni idea del nivel de satisfacción de tus empleados. Entonces, en el caso de los empleados, se recomienda que sea una vez al año. Y en el caso de tus clientes, se recomienda que sea también una vez al año. En el caso de Nabisco, una multinacional, una multinacional que por algo es la segunda más grande del mundo. Nosotros hacíamos seguimiento de la galleta Ritz todo el tiempo, una vez al mes. Repito, todo el tiempo, una vez al mes. Así de exagerados. Por algo será que el competidor cerró, ¿sí? Y por algo será que nosotros, con esa minuciosidad y esa exageración, somos parte de la segunda empresa más grande del mundo, ¿no? Entonces se establece una diferencia. Por algo será que la política dice, si no somos los líderes, tenemos que cerrar. Y esa política te obliga a que tú seas exigente, porque te enteras de que estás fallando en algo a pesar de que tú crees que eres la perfección andando, te enteras del cliente, te hace enterar de que no te compra porque el competidor tiene más galletas. No te compra porque el competidor vende más barato. No te compra no porque tu producto sea feo, no, es súper rico, pero hay cosas que nos llenan mis expectativas. Entonces, conclusión, o sea, en la medida en que tú puedas estar muy cercano al cliente, pero muy cercano al cliente, sí, en esa medida tú vas a acercarte a la excelencia. Y en la medida en que tengas clientes quejosos, a esos clientes quejosos los debes tratar con mucho cariño, porque esa gente te está dando información valiosísima. Y en lugar de fastidiarte con el quejoso, le deberías premiar al quejoso.
Si a la persona que te viene y dice, ve esta camisa, bla, 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 tú deberías regalarle otra camisa. O sea, devolverle la camisa y regalarle otra, porque te está dando información. O sea, por algo, obvio, ves la camisa y dices, caramba, o sea, se destiñó. Caramba, perdió el color. Caramba, caramba, o sea, algo está pasando con algo, alguien me está diciendo que nadie me va a comprar las camisas porque la tela, etcétera. Puntos suspensivos. Entonces, repito, en lugar de molestarte con el cliente, deberías darle un premio, ¿sí? Entonces vamos a tener un montón de quejosos que se alineen ahí a recibir su premio. Esa es mi respuesta. Gracias, Bayardo. Tenemos otra pregunta que dice, si existe alguna variación en el QFD dependiendo del tipo de empresa a la que se va a enfocar. No, para nada. O sea, la metodología es exactamente la misma. O sea, de eso se trata, es la parte súper simpática de una metodología. O sea, una metodología es eso, ¿no? Paso 1, paso 2, paso 3, paso N. Terminaste la casita, tienes que hacer un diagnóstico, el diagnóstico, bla, 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 y finalmente tu casita chiquitita, bla, 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 y tienes que hacer bla, bla, bla. Esa es la metodología, es la parte mágica, ¿no es cierto? O sea, el otro día leía yo la metodología de cómo debes hacer la planeación de la producción. Y me pareció espectacular verlo en blanco y negro. No es que lo había visto ayer, lo he visto hace años, pero me parece espectacular. Es un genio que sabe mucho y tiene la habilidad de ponerle en una hoja para que no tengas problemas planificando la producción en tu planta. Debes hacer todito esto. Ya, ¡plá! Metodología. ¿Pero en qué empresa trabajo? No importa. No importa la planeación de la producción. Lo importante es que produzcas algo. ¿Qué? No importa. Puede ser un lápiz o puede ser un auto. ¿Ya? Pero la metodología es esta. Cuando te cuento el tema de los chifles, cuando cuento la historia, yo te digo, todas las empresas son igualitas. Por supuesto que tienen sus diferencias, pero para la metodología, para decir, esto está mal, para cuestionar los procesos, para mejorar la eficiencia, para tomar tiempos, para hacer una planeación estratégica, la metodología es la misma. A la hora del aterrizaje puede haber pequeños cambios, por supuesto, pero si sabes una metodología que es la que te enseña la universidad, estás preparado para esa metodología, ir y aplicarla a la empresa que te toque trabajar. Porque sería muy curioso, ¿no es cierto?, que haya una empresa, una universidad especializada en galletas de sal, otra universidad especializada en galletas de dulce, otra universidad especializada, hijo de puchicas, estaríamos en serios problemas. Entonces te enseñan una metodología que tú hábilmente o ágilmente la adaptas conforme a determinado requerimiento. Esa sería mi respuesta. Gracias, Bayardo. Tenemos otra pregunta que dice, ¿cómo podemos hacer para inculcar a las empresas para poder implementar QFD? A ver, yo le haría más amplia. Primero le agradezco a ¿cómo se llama la persona que preguntó eso? No sé si lo tienes ahí el nombre. Joseph Ulloa. Ya, Joseph Ulloa. A mí me encantaría que me escribas alguna vez. Me empezaste a caer bien, Joseph Ulloa. Ya, porque es una pregunta impactante. Parece simple la pregunta. En realidad esa es una invitación al número 1. Y yo estoy tratando de liderar el concepto de la transformación, en transformación personal y en el webinar de transformación cultural que la encuentras en mi página web, te cuento qué debemos hacer para cambiar la cultura. Y en la transformación de la dirección te cuento lo que debemos hacer para transformar la dirección, porque yo creo que necesitamos nuevos líderes a nivel de país, con pensamiento diferente, con habilidades diferentes, con conocimientos diferentes. Necesitamos alcaldes con pensamiento diferente, con todo diferente, ¿ya? Transformarnos como personas y como directores. Entonces, por eso digo que la pregunta es más amplia y me ayuda, porque debemos cambiar el cassette desde el número 1. O sea, hablando de cualquier universidad, necesitamos rectores que piensen diferente, alcaldes que piensen diferente, gerentes que piensen diferente, jefes que piensen diferente, jefes que a lo Navisco, a lo Mondelez digan líderes en el mercado en que actuamos. O sea, no soportamos la ineficiencia. Nos encanta la excelencia. Nos encanta contratar a los mejores del mundo. Nos encanta pagarles una barbaridad a nuestros empleados, porque son los mejores del mundo. Me encanta que la gente me diga a mí como jefe que jefe, no, usted no tiene la razón. Genial. Listo, genial, eso es un QFD. Si alguien me dice que esto está mal, argumentame, viejo, y hacemos diferente. Pero cuéntame tu historia. Cuéntame por qué me dices que está mal. Eso me está invitando a que lo haga mejor. Y veo que tú, si le estás cuestionando al producto, al servicio, al departamento, a la empresa, a la ciudad, de seguro eres más listo que los otros, ¿ya? Entonces, el cambio debe ser desde la cúpula. Y finalmente,
no solamente la herramienta QFD, sino más bien la cultura organizacional. Nos va a permitir cuestionar todo siguiendo 3 pasos. Primero, cuestionar todo y que sea bienvenido el que te cuestione. Ya, el alumno que le cuestiona al profesor con respeto, bienvenido. Segundo, que después de que tú cuestiones, tú plantees una solución mejor que la que estás cuestionando. ¿Ya? Y tercero, tengas argumentos. O sea, quiere decir que hayas estudiado eso y argumentes y te conviertas en un vendedor de ideas. Respetuoso. No levantes la voz, no grites, habla, deja que tu conocimiento, deja que tu iniciativa, deja que tu chiquita, la innovación, hable y fluya. Y cada que hables tú y cuestiones, la gente diga, caramba, o sea, hay un encantamiento. Este señor, cada que habla y cada que está en contra de todo el mundo, genera magia, genera luz en medio de una oscuridad. Así que gracias a Joseph por hacerme esa pregunta. Esa es mi respuesta. Gracias. Bayardo, nos pregunta Sergio Méndez que si existe otro método que sea similar al evaluar las necesidades de un producto como la casa de la calidad, enfocado en calidad. No, hay muchos, olvídate, o sea, eso te pasa en absolutamente todo, ¿no? O sea, cuando tú quieres un sistema que maneje una organización desde el punto de vista tecnológico, tú tienes un montón de marcas, ¿ya? Tú tienes un montón de marcas. Posiblemente siguen determinada, unos son más potentes, otros menos potentes, uno se llama A, el otro se llama B, el otro se llama C, hablando de tecnología. Cuando tú conversábamos ayer en un webinar que armamos sobre e-commerce última milla, que es un tema de presente y de futuro, hay muchas marcas. O sea, lo que hay es una necesidad de un servicio, una necesidad de cambios en un producto, pero finalmente las metodologías surgen, las marcas surgen. Es como los autos, ¿no es cierto? Sí, lo que hace un auto es prácticamente lo mismo, pero tienes la marca que es más segura, la marca que es más veloz, la marca que es más económica. Eso te ocurre en absolutamente todo. O sea, si tú partes de toda necesidad básica, digamos, de la necesidad de vestirte, terminas teniendo un montón de marcas para diferentes estatus. La necesidad de alimentarte, terminas teniendo diferentes restaurantes, desde $30 o $40 del menú del almuerzo, ¿ya? Versus, etcétera, ¿ya? Eso te pasa en todo. En el celular, puedes tener un celular de $1,500 y puedes tener uno ahí, guacharnaquito, de segunda mano que te vale 100. Ya el uno tiene esta marca, el otro... eso te ocurre en todo. Entonces, lo interesante va a ser más bien tu inquietud de mejorar, la inquietud de mejorar. Y a la hora de googlear y a la hora de buscar en el internet vas a encontrar opciones A, B y C para absolutamente todo, literal, para absolutamente todo, literal. Esa es mi respuesta. Muchas gracias, Bayardo. Tenemos la última pregunta Con gusto. de Antonella León. ¿Cómo se puede mantener la metodología QFD cuando las necesidades y expectativas de los clientes cambian de manera rápida y constante? La respuesta está en la pregunta. Sí, la respuesta está en la pregunta. Porque si tú no haces nunca un cambio, quiere decir de que no te importa para nada tu cliente. Y curiosamente no te importa para nada el futuro de tu empresa. Mira qué grave eso. Qué grave. O sea, no te importa para nada tu cliente y no te importa para nada el futuro de tu organización. ¿Por qué? Porque nunca has hecho el esfuerzo de preguntarle qué quiere y preguntarle qué puedo cambiar. ¿Ya? Si a ti te preocupa y te interesa el cliente, y si a ti te preocupa y te interesa el futuro de tu empresa, sea que seas el dueño, sea que seas el gerente medio, o sea que tú seas un empleado, un funcionario cualquiera, de cualquier nivel, si te interesa, algo vas a hacer para motivar a que se haga la investigación. Repito que la pregunta y la respuesta están incluidas. Yo te decía, sí, el hecho de que el competidor en el ejemplo haya tenido que quebrar, a lo mejor era porque nunca se preocupó del cliente. Y el hecho del salto cuántico que nosotros dimos por investigar todos los meses cómo va nuestra galleta frente a la competencia, marca una diferencia. Entonces la gente lo que dice es, ve, estoy tan complicado que no tengo dinero. Pero resulta que vas a quebrar, o sea, en lugar de no tener dinero, te vas a quedar debiendo dinero, ¿ya? Entonces, una inversión inteligente es entender con nitidez las necesidades de los clientes. Entender con nitidez qué estás fallando tú. Y si me preguntas, Bayardo, ¿con qué frecuencia? Yo te digo todos los días. Yo te digo, todos los días. Es más o menos como cuando tú llamas a un servidor de televisión por satélite.
Sí, apenas tú consultas algo, no digo el nombre, ya, pero después de 5 minutos de que llamaste la solicitud y te arreglaron, en 5 minutos te vuelven a llamar a ti y te dicen, señor Flores, sí, recibió un servicio, cuénteme por favor cómo le fue. Ah, caramba, ¿sabe qué? Excelente, va, perfecto. Pie juntillas. Sí, peor si es que tú muestras un nivel de insatisfacción. Te contestan, en 5 minutos te llaman y te dicen, vea, estamos muy preocupados. Sí, a mí me ha pasado, yo contesté la pregunta 1 sin darme cuenta, estaba apurado, o sea, no supe ni siquiera qué me preguntaban y contesté 1. Me llamaron en 5 minutos a decirme, caramba, estamos profundamente preocupados. Cuénteme por Dios, ¿qué pasó? ¿Cuál fue la pregunta? Vea, caramba, me equivoqué. Yo, me equivoqué. Estaba apurado. Ah, caramba. Dice, vea, qué pena con nosotros. Qué bien por usted. Excelente. Mira, esa gente, cada llamada, no es cada año, ¿no? No es cada mes, no es cada día. Cada llamada telefónica para ellos es vital. Y finalmente quieren reconfirmar que el nivel de satisfacción de ese cliente es espectacular. Y es un quejoso, es un señor que dice, vea, no se prende, se cae la señal, vea esto, vea lo otro. Es un quejoso, pero ese quejoso es súper importante para él. ¿Sí? Conclusión, todo el tiempo. Es la respuesta mía, todo el tiempo. Gracias, Ok, gracias, Bayardo. Te voy a hacer la última pregunta. Esta claro, sí, la yapa, la pregunta. con gusto. Hace Rubén Ruano, los qués del QFD siempre se deben elaborar a partir de los requerimientos del cliente promotor. Sí, a ver, aquí hay una cosa extremadamente curiosa. Sí, esa pregunta es muy inteligente, esa pregunta que me hace. O sea, tú podrías usar dos opciones. Yo te recomiendo la primera. Yo te recomiendo la primera. Aquella en donde haces tú dos fases. ¿Sí? Dos fases en donde primero te reúnes con un panel de expertos. Digamos que vas a trabajar el tema con autos. Entonces, los expertos deben ser expertos en autos y depende si el auto es un auto de $100,000, uno de 50,000, expertos en ese auto. ¿Por qué? Porque el pensamiento de ese experto es un pensamiento muy técnico, ¿ya? Muy técnico, ¿ya? Entonces, ese panel de expertos es como que te guían por dónde deben ir los requerimientos, ¿ya? Y cuando aterrizas al público en general, el público en general te da una respuesta más ampliada, te abre el abanico, pero ya partes de una base, o sea, no partes de la nada, ¿ya? Porque de pronto se te puede perder las respuestas. Esta es una especie de guía. Y ahí es lo que de alguna manera para quienes estudiaron QFD, hay la encuesta QFD te da opciones de preguntarte cosas del pasado, o sea, niveles de insatisfacción, del presente, o sea, yo compro la galleta Ritz por esto, y del futuro, porque dices tú, a mí me gustaría que la galleta Ritz sea tal cosa. En el auto igual, del pasado, vea, ¿usted alguna vez ha tenido quejas de su auto? Sí. Del presente, ¿y usted volvería a comprar este auto? Sí. ¿Por qué? Etcétera. ¿Y cómo le gustaría que sea de esta marca su nuevo auto? Mira, qué curioso. Te preguntan cosas del pasado, cosas del presente y cosas del futuro. Y en esas respuestas del futuro es como que le estás dando la posta a tu cliente a que piense por ti y te diga qué más le gustaría en su carro. A mí no se me ocurre nada más. Dígame, por favor, qué se le ocurriría. Pero repito, partes de una base, entre comillas, sólida, que te permite ampliar el abanico para que no se despabile, decía, esa es una palabra de textilera, fui 9 años textilero, se despabile, o sea, mi abuelita habían usado ese término, que no se dispersen mucho las respuestas, pero en la medida en que sean respuestas muy creativas, ahí está la innovación, ahí está el tema de por qué te compraría a ti y por qué esa fase de encantamiento que vimos en uno de los primeros slides de Khan. Esa sería mi respuesta. Listo, muchas gracias, Bayardo. Te queríamos pedir a ver si es que todos pueden prender sus cámaras para tomarnos una fotito grupal, por favor. Ay, y por fin, Bayardo, ¿puedes dejar de compartir para tomar la foto? Claro, déjame ver cómo, ya encuentro dónde hacerlo. ¿Listo? Listo, chicos, por favor, prendan también su cámara.
Listo, chicos, muchísimas gracias a todos. Estén igual pendientes a las redes de